Vamos a empezar este acto, si os parece, de la mejor manera posible. Son las 12 de la mañana y el Padre nos va a rezar el ángelus. El ángel del Señor anunció a María. Y confió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo de Dios se hizo carne. Y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que seamos dignos de alcanzar la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oración. Te suplicamos, Señor, que derrames tu gracia en nuestras almas, para que los que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por su pasión y cruz, seamos llevados a la gloria de su resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado. Buenos días a todos. Estaba comentando precisamente con Jorge Fernández Díaz. También nos acompaña la doctora Elsa Martí Barceló y Román Martí del Cerro, que ha sido uno de los testigos de las apariciones, Martínez del Cerro. Efectivamente, ¿verdad, Jorge? No hay mejor acto, sobre todo dedicado a la Virgen, que ponernos en la presencia de nuestra Madre la Virgen y de nuestro Señor Jesucristo, para que todo lo que aquí digamos sea para nuestro bien y sea para gloria de Dios y de la Virgen. Es obligatorio, en primer lugar, pues dar las gracias a la Fundación Campo de Daroca, y que está aquí su presidente de la comarca de Daroca, Javier Lafuente, y también a Pascual Sánchez, pues por ayudarnos a organizar este acto, sin cuya ayuda pues hubiera sido bastante difícil prepararlo y organizarlo tan bien como lo has hecho. Todos los que estamos aquí presentes, y también principalmente los de esta mesa, Jorge y yo somos también miembros de los esclavos del Santísimo Misterio de Daroca, estamos muy emocionados de estar en la muy noble y ciudad de Daroca, muy noble y muy leal ciudad de Daroca, título que le fue otorgado por la corona de Aragón por la grandeza de su historia, y a la que Dios quiso además premiar haciéndola depositaria del Santísimo Misterio, del milagro de los sagrados corporales. Me considero plenamente darocense de adopción por herencia de mi padre, Mariano Navarro Rubio, que quiso con locura a Daroca como mi madre y Daroca a él, y su ciudad sigue honrando su memoria habiéndole dedicado una estatua en una de sus plazas principales, la Plaza de Santiago. Yo también soy un enamorado de Daroca. El hecho de celebrar precisamente en Daroca este acto es para nosotros muy significativo, pues nos sirve de antesala para nuestro Congreso Virgen de Garabandal, y que va a tener lugar el próximo 17 al 19 de octubre, en el cual de forma muy relevante se hablará sobre la necesidad de incrementar nuestra devoción eucarística, tal como nos lo pidió la Virgen en sus 2 mensajes, y además fue respaldado con el milagro eucarístico que allí ocurrió en la madrugada del 18 a 19 de julio de 1962, y que seguro que alguno de nuestros queridos contertulios hará alusión al mismo. Daroca puede presumir de ser depositaria del más trascendental milagro eucarístico de todos los tiempos, que tuvo lugar en 1239, en plena Reconquista, antecedente inmediato del también milagro eucarístico posteriormente ocurrido en Bolsena, en Italia, y que junto al de Daroca fue la causa determinante que motivó que el Papa Urbano XIV instaurara la fiesta del Corpus Christi en la Iglesia, a propuesta de San Buenaventura,
y Santo Tomás de Aquino, que por este motivo son patronos de Daroca. Siempre los sagrados corporales han sido objeto de una gran devoción popular. Hasta los mismísimos reyes católicos se trasladaron a adorarlo, y en 2 ocasiones. Una de ellas, los reyes católicos con sus hijos, alguno de sus hijos, acompañado con el cardenal Cisneros. Incluso mandó rehacer la capilla de los sagrados corporales e incluso donó, con el primer oro traído de América por Cristóbal Colón, una preciosa arqueta relicario que es en la que actualmente se conservan los sagrados corporales, sus 6 sagradas formas empapadas con la sangre de nuestro Señor Jesucristo en los corporales. Llegaron incluso los reyes católicos a declarar oficial su devoción en todo su reino. Daroca fue también causa de la primera procesión eucarística del Corpus Christi de la historia, como consecuencia del traslado de los santos corporales desde el lugar del milagro, Luchente, hasta Daroca, durante 12 días a lomos de una mula que fue capturada al enemigo y que declararon que en el lugar donde falleciera o descansara, pues sería allí el sitio donde el Señor quería que se instaurara en la ciudad una iglesia o un templo para honrarlo. Y la curiosidad, lo sabemos todo, más que es una auténtica causalidad que Dios lo quiso, que la mula, vagando durante 200 kilómetros, fue a morir a las puertas de Daroca. Y por eso Daroca es la ciudad santa, bendecida por el Señor, por escogerla para ser depositaria de los sagrados corporales. De Daroca la verdad es que yo os puedo decir muchísimas cosas, pero el acto que nos ocupa, insisto, están los dos muy unidos, Daroca con Garabandal, por haber sido sede los dos de 2 milagros eucarísticos. Soy muy enamorado de Garabandal también, cuyas apariciones marianas han sido consideradas como la continuación y culmen de las anteriores acontecidas en Fátima, y en donde la Virgen en su última aparición se despidió precisamente de los pastorcillos con un hasta San Sebastián, España. Con el tiempo se descubrió que no se trataba de la ciudad vasca, sino de una pequeña y humilde aldea cántabra ubicada en las postrimerías de los picos de Europa, también llamada San Sebastián, pero de Garabandal, en donde la Virgen se apareció a 4 pequeñas y sencillas niñas. Monseñor Pereira Venancio, obispo de la diócesis de Leira, Fátima, nada más conocer las apariciones de Garabandal, las quiso vincular inmediatamente con las de Fátima, recomendando a sus feligreses, y cito textualmente, que tendrían que encauzar los corazones, que no las mentes, a la contemplación de la Virgen en Garabandal, ya que para más abundancia, la Santísima Virgen se despidió en Fátima como Nuestra Señora del Carmen, y en Garabandal dijo también ser la Virgen del Carmen. Parece evidente que si el reconocimiento eclesiástico de las apariciones de Garabandal hubieran dependido en su día de su jurisdicción episcopal, posiblemente ya las apariciones de Garabandal podrían haber sido declaradas oficialmente como sobrenaturales por la Iglesia Católica. Otra prueba patente de la correlación Fátima-Garabandal fue en que ambas intervino el mismo arcángel, San Miguel, preanunciando a sus videntes de la misma manera la inmediata visita de la Virgen. Las apariciones de Garabandal tuvieron exactamente lugar 40 años, cifra bíblica, después de las apariciones de Fátima, y qué curioso que en el mismo mes y en el mismo día que tuvieron lugar las de Fátima. También parece más evidente que estas circunstancias no han podido ser fruto de la casualidad, sino de la causalidad divina. Conchita, como lo sabe también bien Jorge, va mucho a Fátima y ahí tiene casa donde va a rezar. Conchita es la principal vidente de las apariciones de Garabandal. Por algo debe ir a Fátima la principal vidente de Garabandal también. Al igual que el obispo de Leira en Fátima, el Papa San Pablo VI reconoció plenamente las apariciones como verdaderas de Garabandal en privado, manifestando unas palabras tan expresivas como estas, que era la historia más hermosa de la humanidad desde el nacimiento de Cristo,
es como la segunda vida de la Santísima Virgen en la tierra y no hay palabras para agradecerlo. Hablaba San Pablo II de la segunda vida de la Virgen en la tierra porque hasta entonces la Virgen no se había aparecido tanto y en tantas ocasiones hasta la fecha. Fueron entre 2.000 y 3.000 las apariciones de la Virgen de Garabandal. Y además, mientras, para hacer una comparación, en Guadalupe fueron solo 18, 4 en Guadalupe, en Lourdes solo 18 y 6 en Fátima. Decía esto la Virgen, no solamente por el número de apariciones, sino porque en Garabandal la Virgen siempre actuó y quiso aparecerse ante las niñas como una auténtica madre, que se preocupaba de sus labores cotidianas, les enseñaba a rezar, les educaba, les solucionaba en sus problemas, incluso llegaba a jugar hasta el escondite por las calles del pueblo. En ningún otro sitio ni momento de la historia la Virgen ha demostrado tanto y durante tanto tiempo un cariño tan maternal y entrañable. Por eso le recordaba continuamente: yo soy vuestra madre. Además de Pablo VI, otros grandes santos contemporáneos, como San Pablo II, el Padre Pío de Pietrelcina, la Madre Teresa de Calcuta o la Madre Maravilla de Jesús, así como otras muchísimas personas religiosas, consagradas o laicas de una extraordinaria grandeza espiritual, han defendido públicamente las apariciones de Garabandal y su sobrenaturalidad. La Iglesia eclesiástica, seguro que aquí alguno de los contertulios también lo habrá, permite el culto privado, teniendo pendiente el reconocimiento oficial de las mismas. No obstante, sí he de deciros que la jerarquía eclesiástica ha declarado absolutamente coherentes las apariciones y los mensajes de Garabandal con la doctrina, magisterio y fe de la Iglesia católica. Actualmente, el reconocimiento oficial de las apariciones de Garabandal ya no depende del ordinario del lugar, sino directamente de la Santa Sede. Estamos en ese proceso. Los que creemos firmemente en Garabandal, no obstante, porque sí nos lo dio la Virgen, vamos a seguir, mientras tanto, a dar a conocer al mundo su existencia, sus mensajes, sus profecías y sus hechos sobrenaturales, que son para nosotros absolutamente incuestionables. Ya hablaremos de en qué consistieron y los que fueron, teniendo aquí en Román a un testigo directo de las mismas. Por supuesto que respetamos las opiniones distintas de aquellas que puedan negar la sobrenaturalidad de las operaciones de Garabandal. Las respetamos y no dudamos que puedan actuar de buena fe. No obstante, yo en mi vertiente, en mi posicionamiento un poco jurídico, os he de decir que los negacionistas de Garabandal no han probado en ningún momento de prueba, de forma fehaciente, que las apariciones y los hechos sobrenaturales de Garabandal sean falsos. Se basan en meras especulaciones o suposiciones. Como sabéis bien, hay una máxima jurídica que dice que la carga de la prueba corresponde a aquel que la afirma o niega un hecho, pero que siempre se deben de aportar los medios probatorios fehacientes para afirmarlo o negarlo. Y en este caso nunca se han podido demostrar lo contrario. Pero es que os voy a decir también una cosa. Es curioso que los negacionistas de Garabandal se basan mucho, la doctora Elsa Martí también puede hablarlo, en que las videntes llegaron a negar las mismas en algún momento de la historia. Esa negación se ha producido en un momento de sus declaraciones. Se ha producido en numerosos casos a lo largo de la historia y tiene hasta una explicación hasta natural por presiones y coacciones que pueda producirse esto. Lo importante es que posteriormente las niñas se reafirmaron en la autenticidad de estas afirmaciones. Por un lado, los negacionistas dicen, es que se negaron, pero por otro lado vienen como a ocultar, puede que incluso algunas personas deliberadamente, que las niñas se reafirmaron. La verdad hay que contarla siempre completa, si no podemos caer en el famoso dicho de Antonio Machado, dijiste media verdad
dirán que mientes 2 veces si dices la otra verdad. Y muchos de los negacionistas cuentan solo lo que quieren contar, pero no cuentan toda la verdad absoluta. En cualquier caso, respetamos sus opiniones. Por último, porque lo considero de una importancia grande y porque me gustaría dar paso rápidamente a las intervenciones maravillosas que nos tienen preparados nuestros contertulios, porque tenemos una inmensa suerte que hayan venido aquí a contarnos todas sus experiencias y sus conocimientos. Pero yo no puedo nada menos, porque soy muy novato en Garabandal, que deciros lo que ha supuesto para mí el estudio, la profundidad mística de las operaciones de Garabandal, simplemente porque nos pueden hacer mejores y nos pueden hacer luchar por conseguir ser más santos. En primer lugar, la Virgen de Garabandal nos insiste, son solamente 7, en la importancia de que tratemos a Jesús como nuestra madre y porque nos lleva siempre a Jesús, es decir, nuestra madre nos lleva a Jesús. Nuestra madre se presentaba siempre como yo soy vuestra madre, pero sabemos también que en muchas ocasiones se presentaba con el niño Jesús en brazos, como diciendo yo soy vuestra madre, pero aquí está mi niño Jesús, y se lo dejaba jugar a las niñas. Es decir, la Virgen María nos lleva siempre al Señor. Y además el Señor quiso tener un protagonismo muy importante en Garabandal y se presentó bajo la forma del Sagrado Corazón de Jesús a una de las Vicentes a Jacinta. Y ahí está en la calleja, subiendo a los pinos, una imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Segundo, importancia de la intervención de los ángeles. Tanto en las apariciones de Fátima como las de Garabandal, la visita de la Virgen María es preanunciada por un ángel, en este caso el arcángel San Miguel, que es quien le reparte la comunión a las niñas. Es decir, la Virgen aparece acompañada por ángeles para darnos a entender que debemos invocar continuamente su ayuda, su intercesión y su protección. Tercero, la Virgen en Garabandal resalta la importancia de la oración, pero dice, pero antes de nada hay que ser muy buenos. Es decir, nos pide regresar a la oración, a pedir con nuestro corazón el auxilio a Dios, porque estamos necesitados de su ayuda y protección. Y nos pide también que recemos con la pasión del Señor, porque fue el mayor amor que Dios nos tuvo. Al morir por nosotros, nos dio la vida. Enseñaba a las niñas a rezar el rosario de forma pausada, enseñándonos la importancia de cuidar mucho la oración vocal. También le gustaba que llevásemos siempre puestos todos nuestros objetos sacramentales, anillos, rosarios, medallas, escapularios, que ella besaba en las apariciones. Y también fomentaba mucho la visita a los cementerios, el cariño a las almas del purgatorio y a la comunión de los santos. Pero siempre, antes de nada, deber de ser muy buenos. Avisaba con ello que la oración sin fe, la fe sin oración y sin obras no sirve para nada, y que nos deberíamos ir al cielo con las manos llenas de buenas obras. Como le dijo Conchita en su última aparición en Los Pinos, que quería irse al cielo ya con ella. Conchita le dijo, tienes las manos vacías, hasta que no tengas las manos llenas, no te llevo al cielo. 4. La importancia siempre de tener la mirada puesta sin desfallecer en el cielo. Lo hemos visto en las éxtasis, como siempre miraban al cielo. Es una muestra de que el Señor, no vamos a ser como ellas todo el rato mirando al cielo porque nos caeríamos. Bueno, ellas no se caían porque tenían la gracia de Dios para que no se cayeran, pero que realmente no tenemos que desfallecer. Nuestra mirada siempre tiene que estar puesta en el cielo. Siempre es una mirada de esperanza. La Virgen siempre decía que por muy mal que hagamos nuestras cosas, si le pedimos perdón al Señor con alma sincera, Él nos perdonará. Y realmente, bueno, pues anuncia también un posible aviso, un posible milagro a Conchita, como previo a un castigo que podría venir si no nos convertimos. Pero en el fondo es un mensaje de pura esperanza para que reaccionemos y recapacitemos sobre las cosas malas que hacemos. Quinto, también la Virgen le daba una importancia muy importante
a la vocación a la santidad personal y que ésta se encuentra en lo cotidiano y en lo ordinario. El mensaje de Garabandal, desde un primer momento hasta el final, es una llamada constante a la santidad en todas las personas, independientemente de su estado, incluyendo el matrimonial, el estado matrimonial. Esta vocación matrimonial ya hacía mucho tiempo que San José María Escrivá de Balaguer la propagaba como un medio absolutamente maravilloso de conseguir la santificación personal de todas las personas. Y de hecho es significativo que la Virgen no inclinó a ninguna de las 4 videntes nunca hacia la vocación religiosa, y las 4 se casaron y las 4 formaron una familia. También la Virgen les dice que hay que hacer muchos sacrificios, pero no muchos grandísimos sacrificios. Les insiste en que llegan incluso hasta ponerse cilicios en algún momento de la vida, de su momento. La Virgen les dice que no les pide eso, sino que fueran obedientes a sus padres, que hicieran bien sus tareas y deberes cotidianos y ordinarios, que por cierto también lo predijo San José María hace muchísimos años, y que pusieran especial énfasis en obedecer a sus padres y en cuidar las cosas pequeñas, porque haciéndolas con el mayor amor y perfección posible, pues era heroísmo. Importancia de los sacerdotes. La Virgen avisó en su segundo mensaje sobre la gran crisis sacerdotal que se estaba viviendo en la ya entonces Iglesia a raíz del Concilio Vaticano II, donde perdieron la vocación cerca de 80.000 sacerdotes. No lo podemos ocultar. Para remediarlo, la Virgen, que quería con locura a las niñas y les hablaba de la devoción a los sacerdotes, les dijo que recemos y hagamos muchos sacrificios por los sacerdotes, porque estos representan a Cristo. Y por último, y cerrando ya mi intervención, importancia suprema de la Eucaristía. En su mensaje la Virgen nos pide regresar a los orígenes de la Iglesia y volver a convertir la Eucaristía en el centro de nuestra vida. Las videntes recibían la comunión que les daba el arcángel de San Miguel de rodillas y en la boca, y vivían la liturgia tradicional en la Iglesia con una profunda piedad, en la forma y en el fondo. Por cierto, estas formas litúrgicas se siguen manteniendo actualmente en la Iglesia de Garabandal, y que es una auténtica maravilla, y ojalá siempre continúe celebrándose la liturgia con tanto cuidado como en Garabandal. Las niñas querían tanto la Eucaristía que no daban la espalda al sagrario, y andaban para atrás porque les imponía tanto la Eucaristía que no le querían dar la espalda. Y cuando hacían una genuflexión y la hacían mal, la Virgen les llamaba la atención y se la hacía repetir. Por otro lado y por último, recomendaba y nos insistía a todos nosotros que acudiéramos a hacer muchas visitas al Santísimo, pues les decía que Jesús estaba muy solo y que nos esperaba en el sagrario día y noche. Grandes enseñanzas de Garabandal, de una gran profundidad mística, y he dicho solo muy pocas, pero hay todavía muchísimas más para los que quieran profundizar en ellas. Y con esto he terminado. Doctora. Bueno, para ser novato en Garabandal y para tal no lo hacéis nada mal, y eso que eres el proyecto de futuro sacristán, pero chicos, estás dejando el patio a mucha altura. Bueno, lo primero de todo, decir a todos ustedes, a todos vosotros, que os trato de tú, que es un placer estar en Daroca. Esa ciudad eucarística, el lugar donde nuestro Señor eligió para ser custodia de un milagro eucarístico. Solamente por eso, bueno, es que Daroca nos ha chiflado. Pero bueno, en nombre de Iniciativa Internacional España con Garabandal, en nombre de Jorge Fernández Díaz, en nombre de Rafael Navarro Rubio, en nombre de Román Martínez del Cerro y en nombre mío, Elsa Martí, y de todas las personas que nos han acompañado desde Madrid, desde Cádiz, desde Barcelona, Asuntoya, Mamen, Carmen, quiero dar las gracias a la Fundación Daroca, quiero darte las gracias a ti, Pascual, por tu visita de ayer, y a la familia Mariano Rubio y por supuesto a Tona, por darnos la oportunidad de estar aquí compartiendo con todos vosotros lo que yo llamo una historia de amor en mayúscula. Una historia de amor en mayúscula, ilusionante, apasionante, esperanzadora, por tener una protagonista muy especial,
la Virgen, Nuestra Señora del Carmen de Garabandal. Unas revelaciones privadas, que espero que dentro de poco eso cambie, imprescindibles de conocer por sus mensajes de salvación y esperanza que tenemos que hacer para llegar a ese lugar donde todos queremos llegar. Unas apariciones importantes de reseñar por sus frutos espirituales, gracias y conversiones. Unas apariciones también dignas de comentar, porque también tenemos un milagro eucarístico, la comunión visible de Conchita, que ha hablado Rafael, el 18 y 19 de julio, que Román es testigo de la comunión visible, que es el sello de autenticidad de la Virgen a estas apariciones. Nos guste o no, a los que dicen que esto es un fraude y que la niña robó la sagrada forma del sagrario, lo siento. Tenemos documentación donde numerosos testigos, incluido a Román, nos certifican cómo apareció la sagrada forma en la boca de esta niña, y realmente esperamos que todas estas personas que critican Garabandal y que dicen que el milagruco ha sido un fraude, rectifiquen, porque dentro de poco todos vamos a tener que estar arriba dando cuentas. Pero bueno, unas apariciones muy significativas para mí, como médico de familia y como psicoterapeuta, por tener unas manifestaciones alucinantes, que son los éxtasis de estas niñas, de lo que hablaré a continuación. Pero como todo tiene que estar documentado, si yo os cuento todo esto, me va a decir, vale, bueno, esta doctora está contando. Yo me voy a basar en el testimonio de fe pública razonada de gente con valor y con valores, de peregrinos de todo el mundo que fueron testigos de estas apariciones, de grandes sacerdotes, y me vais a permitir que los lea porque no quiero que se me olvide ninguno. Unas revelaciones creíbles por el aval de testigos peregrinos de todo el mundo, respaldadas por grandes santos de la Iglesia, como ha dicho Rafael, el Papa Pablo VI, San Juan Pablo II, el Padre Pío, que yo no creo que el Padre Pío ceda unos bitones a Conchita si esto no es verdad, y la Madre Teresa de Calcuta, certificadas por eruditos teólogos de la época, porque Garabandal siempre digo que ha tenido a los mejores, y por supuesto a los mejores teólogos, al padre Rollo Marín, al padre Porro Cardeñoso, al padre Félix Ochaita, y por supuesto a mi querido padre Lucio Rodrigo, que a mí me enamora, el de Santander, acreditadas por sencillos párrocos de iglesias, como por ejemplo el padre Marichalar o el padre García de la Riva, por sacerdotes de la talla del padre Jorge Lorín o el padre Ángel María Rojas, por jesuitas como Ramón y Luis María Andreu, considerado el quinto vidente de Garabandal, que luego Román dirá que murió viendo el supuesto milagro de la Virgen, el padre García Nieto, en proceso de canonización, el padre don José María Alba Cereceda, el padre Benac, misionero de la India, el padre Larrazábal, franciscano de Cádiz, que dijo: el dedo de Dios está aquí, en Garabandal. El padre Eusebio García de Pesquera, autor de Me fui deprisa en la montaña, se fue con prisas a la montaña, el mejor libro de Garabandal que os recomiendo a todos leer. El padre Luna, rector del seminario de Zaragoza, quien acompañó a Conchita en su viaje a Roma a visitar al Papa. Y por supuesto el padre Escalada, el jesuita al que el Papa Pablo VI le hizo confidente de la frase esa que ha dicho Rafael, de que es la historia más hermosa de la humanidad desde el nacimiento de Cristo, es como la segunda venida de la Santísima Virgen en la tierra, y no hay palabras para agradecerlo. Estos son los sacerdotes, pero ahora, queridos amigos, vienen mis compañeros. Apariciones certificadas por grandes, competentes compañeros médicos, especialistas en el mundo infantil y en la psiquis de las personas. Estoy hablando del doctor Puncernau, el doctor San Juan Nadal, neuropsiquiatras catalanes, estoy hablando del doctor Celestino Ortiz o el doctor Gasca, pediatras, o del doctor Félix Gallego, médico de familia. Compañeros de los que me siento totalmente, para mí, pues muy reconfortada, porque son ejemplos de vocación y profesión. Porque no tuvieron lo que yo llamo vergüenza de reconocer que no sabían lo que les pasaba a estas niñas, y que yo hoy pongo en valor, porque de no hacerlo sería una cobardía científica. Yo justamente, que he estado en la iglesia de las dominicas oyendo misa a las 8, me ha encantado la homilía del sacerdote, porque ha dicho
que tenemos que dar fe, testigo de nuestra fe. Y creo que realmente estos médicos lo han hecho muy bien. ¿Y qué vieron estos médicos? Pues estos médicos, igual que los teólogos, vieron hechos, fenómenos inexplicables para la ciencia, para la lógica, para el entendimiento y para la mística. Hechos etiquetados, catalogados de sobrenatural, porque no había una causa natural que los justificara. ¿Y estos éxtasis, resultado de? Pues muy fácil. Estos éxtasis son los comportamientos que tuvieron unas niñas de 11 y 12 años, Conchita, Jacinta, Loli y Maricruz, a los que la Virgen eligió como instrumentos para dar al mundo a conocer los mensajes de salvación y esperanza que os diré luego. Unas niñas que tenían 11 y 12 años, pero que psicológicamente tenían una edad de 9 años. ¿Por qué? Porque eran unas niñas que habitaban en un pueblo aislado, perdido en el norte de España, carente de estímulos, carente de formación, humilde, o sea, unas niñas que no habían tenido oportunidad de conocer. Pues en estas niñas fue las que eligió la Virgen para dar a conocer al mundo esos mensajes que para mí es lo más importante de difundir en estas apariciones. Los mensajes que nos ayuden a guiar, encaminar nuestra vida, porque para eso llegó la Virgen, que en definitiva se suman a lo que yo llamo oración, mandamientos y sacramentos. Unos mensajes esperanzadores en cuanto a lo que nos espera si hacemos las cosas bien. Unos mensajes reconfortantes porque sabemos que tenemos una madre que nos cuida, que vela por nuestros intereses, aunque nosotros no las veamos. Y luego unos mensajes que son incuestionables. Y son incuestionables porque por su claridad expositiva, por su perfecto corte teológico, porque son imposibles de idear e inventar por niñas que apenas sabían leer y escribir. Y de ahí no nos vamos a salir. Y luego unos mensajes incensurables porque hablan de la Eucaristía, la visita al Santísimo y todo, incensurables para la autoridad eclesiástica. Unos mensajes un poco comprometidos porque hablan de una situación que luego se produjo, que fue la desbandada de sacerdotes después del Concilio Vaticano II de muchos sacerdotes de su ministerio. En fin, mensajes que es nuestro objetivo difundir, pero en Garabandal no solamente la Virgen habló, también actuó, ¿vale? Y entonces actuó a través de estas niñas, o sea, nos hizo ver al mundo esos éxtasis que conmocionaron a todos mis compañeros, a sacerdotes, a testigos y todo. Y es en lo que yo entro en materia. Yo voy a diferenciar entre éxtasis y trance. El trance es lo que llamamos nosotros en psiquiatría un estado de alteración de conciencia con desconexión del mundo exterior. Y en cambio el éxtasis en la mística se define como un alejamiento del alma del cuerpo secuestrado por lo divino. Pues efectivamente, estas niñas manifestaban esos éxtasis en los que entraban bruscamente tras el fenómeno de las 3 llamadas, que luego Román comentará, como dice el padre Arintero, un teólogo que a mí me gusta mucho nombrar, esas caricias, toques interiores que las niñas sentían y que las ponían en el camino de que se iba a producir el éxtasis. Bueno, ¿y cómo eran estos éxtasis? Bueno, pues eran muy fáciles. Unos éxtasis donde las niñas de forma brusca se quedaban rígidas como estatuas. O sea, de repente estabas hablando con ellas, se caían, se desplomaban, se quedaban rígidas como estatuas, con pérdida de la sensibilidad y de la sensorialidad. Niñas a las que pinchaban y no se quejaban. Niñas a las que ponían focos de luz en los ojos y no parpadeaban. Niñas que de repente las cortaban y no emitían quejas de dolor. Entonces, unas niñas que, claro, llamaba mucho la atención porque es que la gente del pueblo las intentaba mover cuando estaban en trance, en éxtasis, y no las podían mover. Niñas que nunca se cansaban, son como nosotros, que nunca nos cansamos, que eran resistentes a la fatiga, que a lo mejor se pasaban horas y horas en éxtasis, en posiciones incómodas, cabeza en hiperextensión, mirando al cielo, de rodillas en suelos pedregosos, y jamás se cansaban. O niñas que, por ejemplo, tras protagonizar esas marchas estáticas que salían corriendo para adelante, para detrás,
por caminos intransitables de noche, sin luz, sin tropezarse, sorteando todo tipo de obstáculos. O sea, no tenían ni, por ejemplo, ni taquicardia, ni sudoración, o sea, todos los signos físicos que nosotros experimentamos que son resultado del exceso de ejercicio físico. Sus vestidos no se mojaban. Sus vestidos no se mojaban, o sea, había una cosa curiosa que lo cuenta mucho el padre Rollo Marín, el teólogo, que dice que es una cosa del mundo místico, que dice que, por ejemplo, las niñas a veces caían bruscamente de rodillas sobre todas a la vez y no se lesionaban, de repente caían todas a la vez al suelo y se desplomaban, pero fijaros qué curiosos, caían todas al suelo, pero sus vestidos estaban perfectamente colocados, porque claro, esto es un signo muy de los éxtasis místicos, porque son todos como muy pudorosos, nunca las niñas tienen situaciones comprometidas. Bueno, y unas niñas con un signo muy especial que ha estudiado mucho un compañero mío, el doctor Punzernau, que fue un gran estudioso de estas apariciones, que yo estoy segura que él desde donde está me ayuda a mí y es el que me da fuerzas para estar por toda España contando lo que él vio y lo que vieron sus compañeros, los míos, porque realmente era el mimetismo exacto en los cambios de expresión emocional de la cara. Para nosotros es el signo sobrenatural. Me explico, lo ha dicho un poco Rafa, pero yo quiero insistir en ello. Niñas que de repente cuando estaban viendo a la visión se santiguaban, se sonreían, se embelesaban, todas a la vez y sin mirarse unas a otras en eso. Niñas que rezaban el rosario y de repente iban sin las cuentas y nunca se equivocaban, no se equivocaban porque era la Virgen las que las guiaba. Niñas con unos comportamientos indescriptibles, como dice Punzernau, imposibles de realizar a voluntad propia. O sea, está descartado. Niñas que de repente eran capaces de reconocer objetos, personas sagradas. Me explico, sacerdotes vestidos de civil, de repente estaban allí, decían, pues sí, aquí hay un sacerdote, el sacerdote comprometido, sí, yo soy sacerdote, y los detectaban. Luego, por ejemplo, hay un caso muy bonito que os invito a todos a documentaros, que es el caso de la polvera, de la familia Pifarré, que de repente a las niñas las dejaban objetos religiosos, medallas, rosarios, alianzas de matrimonio, para que se los dieran a besar a la Santísima Virgen. Y muchos listillos, pues claro, utilizaban eso como para dejar alguna vez un objeto que ya había sido besado. Y las niñas decían, no, este no lo va a volver a besar porque nos dice la Virgen que ya ha sido besado anteriormente. Pero me voy al caso de la polvera. De repente llega a Garabandal esta familia, deja la polvera y claro, las niñas estaban un poco apuradas de llevar la polvera a dar a besar a la Virgen. Y la Virgen lo primero que pide es la polvera. La polvera porque era donde había ido la comunión para los sacerdotes que estaban bueno, en la cárcel en la guerra civil. Entonces, realmente todo esto es muy llamativo, porque fijaros que es difícil que todo el mundo deje allí sus objetos religiosos, anillos tal, que las niñas los repartan, que no se confundan y encima que no se confundan en la posición que devolvían los objetos, que luego Román lo dirá, cabeza en extensión, mirando al cielo y a cada uno le devolvían sus objetos. Entonces, esto es una cosa muy llamativa. Niñas que de repente, que no sabían ni leer ni escribir y de repente entraban en éxtasis y te hablaban palabras en latín, en griego, en fin. Yo me pregunto, después de todo esto que os cuento, ¿realmente es posible creer en Garabandal? Pues yo os voy a decir que sí. Primero, porque no voy a desautorizar a toda la gente que desde la lógica, el entendimiento y la prudencia ha certificado estas apariciones. Lo que he dicho al principio, excelentes peregrinos, porque no estamos todos brotados, grandes sacerdotes, que ahí meto a todos los santos, y por supuesto médicos. Entonces, con esto voy a acabar mi intervención diciendo que Garabandal no es un fraude, que esto no es un juego de niñas, que esto no es un proceso de sugestión colectiva. Esto, le pese a quien le pese, es una realidad que ha ocurrido. Y Garabandal es nuestro Lourdes Fátima español. Garabandal lo tenemos que defender. Lo tenemos que defender porque es una vergüenza que esta causa no se haya estudiado. Se ha estudiado con poco rigor, con poco conocimiento.
En fin, yo creo que todos los católicos nos merecemos la oportunidad de conocer lo que es la verdad de Garabandal. Y no vamos a parar. Esta iniciativa está empezando. Es muy joven, cada vez se une más gente. ¿Y sabes por qué se une? Porque tenemos una jefa muy competente, que es la Virgen, que es la verdadera protagonista de nuestra iniciativa y es la que nos va a salvar el mundo. Ya se acabó. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Se oye bien? Es una suerte estar aquí en Daroca, esta ciudad eucarística, para hablar de un tema tan eucarístico como es las apariciones de Garabandal. Garabandal fue entre los años 1961 y 1965, se calcula, sobre unas 2.000 apariciones. Imaginaros, si ha habido 2.000 apariciones, el número de testigos que ha habido de esas apariciones. Muchos miles. Lo que ocurre, claro, que han pasado hace 60 y tantos años, 64 años, y por ley de vida, pues los testigos se han ido muriendo. Entonces, los testigos que quedamos, pues bueno, fue los que por nuestra juventud pudimos ser testigos directos en aquellos años. Yo concretamente estuve 11 días en Garabandal en julio de 1962, entre el 11 y el 22 de julio. Antes había conocido de forma directa a dos testigos muy importantes para mí, que fueron el padre Ramón María Andreu y a don Máximo Ferle, y luego también había conocido mucho a una familia de Garabandal que vivían en Cádiz, que era Esther González, Atilano, su marido, y una sobrina, Esterina, que también vivía en Cádiz. Entonces eso me facilitó el hecho de que yo estuviera en Garabandal y pudiera hoy en día contaros de primera mano un poco lo que ocurrió. Me han nombrado aquí varias veces de que yo voy a contar. Si me pongo a contar todo, no sé lo que dura. Me da miedo y somos muchos los que hablamos. Yo voy a intentar hacer un pequeño resumen y sí me ofrezco a cualquier tipo de preguntas que yo me haya pasado y que no haya dado detalles, porque sobre todo yo creo que lo que yo puedo aportar es el testimonio directo, el que de verdad hoy. Elsa, vértebra médico, yo no soy médico, pero yo vi las apariciones. Entonces, cualquier cosa que queráis preguntarme sobre lo que yo vi, con muchísimo gusto, desde ahora estoy a vuestra disposición. En primer lugar, yo soy de Cádiz. ¿Cómo es que yo me voy con 15 años, 11 días a Sebastián de Garabandal? Ya es un poco extraño. Ese año, cuando empezaron las apariciones, en el 61, yo con mis padres y tal habíamos estado en Santiago de Compostela. A la vuelta pasamos por Fátima, y en Fátima era cuando se habían iniciado las apariciones, y en Fátima nos enteramos por primera vez de que la Virgen se estaba apareciendo en Garabandal, que no sabíamos dónde estaba de España, y luego que se buscaba en los planos de carretera, y como no tenía carretera no aparecía en ningún plano de carretera. Cuando llegamos a Cádiz, hay un sacerdote amigo de mi padre desde la niñez, el padre Lacabe, el padre Lorenzo Lacabe, que está en contacto con los jesuitas de Comillas y tenía una información directísima de todo lo que estaba ocurriendo en Garabandal. Entonces, a través de este sacerdote, vienen a mi casa en 2 ocasiones el padre Ramón María Andreu, la segunda acompañado de Máximo Ferle, que fue un alemán protestante, casado con una española, que se convirtió en Garabandal. Entonces, este testimonio se lo oí yo de primerísima mano a don Máximo Ferle. Hoy en día vive todavía un hijo, ha muerto el hijo mayor, pero vive un hijo que es ingeniero en España y vive en Madrid. Por las circunstancias de mi estudio y la de mi padre, que también era profesor, no pudimos desplazarnos cuando nos enteramos en el verano del 61 a Garabandal, pero sí mi madre y mi hermana fueron en octubre del 61, cuando el primer
cuando el primer mensaje estuvieron allí en Garabandal, luego volvieron en junio con el Corpus, estuvieron también nuevamente, y ya por fin fuimos toda la familia en un pequeño 600 que teníamos el 11, el 11 de julio del 62. Nos acomodamos dentro de la propia familia de las videntes, porque curiosamente la que nos acomodó, que era Elena, hermana de Esther, la que vivía en Cádiz, y hermana de Emilia, pues Elena era tía de Jacinta, tía de Conchita, y bueno, y Esther, el marido Atilano, era hermano de la madre de Mariloli, por lo cual estábamos instalados dentro de la propia familia, por lo cual también conocía a la familia de los videntes, no solo a las niñas, sino a la propia familia. Entonces, la instalación fue curiosa, lo digo un poquito porque se entiende lo que voy a contar luego. Yo y mi padre nos quedamos en una casa al lado de la parroquia. Ahora hay un hostal que es el Hostal Virgen del Carmen. Y mi madre y mi hermana se quedaron en casa de Elena, que estaba mucho más cerca de la casa de Conchita. El primer día ya nos dicen, Mariloli ha tenido aviso y espera que esta noche tenga aparición. Nos vamos el padre de Mariloli tenía una pequeña taberna y nos vamos a la taberna de Mariloli. La taberna era, podríamos decir, donde antes estaban las cuadras, la parte baja de las casas. El principal es donde vivían las familias, y luego había debajo del tejado había como un pajar para meter el heno que cogían en verano y tener para darse al ganado en invierno. Bueno, la parte de abajo se entraba, había una escalerita que subía a la vivienda, había la barra del pequeño bar, unas mesitas, 3 o 4 mesitas con una silla, y luego vendían víveres, entre ellos pues había un saco de arroz donde yo en una esquina me senté, porque yo cuando llegué ya no quedaba en silla, y allí con el saco apoyando con la pared, pues empezaron a pasar la hora. Esto serían las 10 de la noche, y la primera aparición de Conchita, de Mariloli, fue a eso de las 3 de la madrugada. Hay que tener en cuenta que yo ya había tenido, podríamos decir, yo había tenido mi pequeña catequesis de lo que eran las apariciones, porque a mí me había contado don Máximo Ferle cómo fue su conversión, que fue, y el padre Ramón María Andreu. Muy rápido, por no alargarme, ellos fueron en un coche, había muerto el hermano los hermanos Andreu eran 2, eran 4 jesuitas, pero 2, el padre Luis fue el que parece ser que en el 8 de agosto del 61 en Los Pinos gritó milagro, milagro, y parece que entró dentro, podemos decir, del cuadro de las videntes, y las videntes lo vieron a él y él vio a las videntes. A la vuelta, estoy resumiendo muchísimo, en el coche iban con los fontaneras de Aguilar de Campoo. Él dijo que había sido el día más feliz de su vida. Era un sacerdote joven, no tenía todavía 38, 39 años, y en el coche se quedó dormido, y cuando llegaron a Reynosa fueron a una clínica porque había muerto, había fallecido, murió de la alegría. Bueno, por el hermano Ramón, precisamente, fue el que se metió a estudiar las apariciones por lo que le había ocurrido a su hermano Luis. Don Máximo Ferle vio primero, tuvieron un accidente, se curó de forma increíble, pero sobre todo es que de pronto una de las videntes, después de una aparición, que oía su nombre repetir, pues le contó su vida. Este hombre venía de la Segunda Guerra Mundial, era protestante, y resulta que le contó cosas que él las tenía olvidadas, que ni las recordaba, ni las sabía su mujer, ni nada. Este hombre terminó que pidió el bautismo, y después de ir a unos ejercicios espirituales a Loyola, se bautizó. La verdad fue curioso, pues me contaba el hijo,
que tenían dudas si el bautismo que él había tenido era válido o no era válido. Y bueno, le dijeron, bajo condición, lo volvieron a bautizar. Pero no solo eso, sino que es que el bautismo perdona todos los pecados anteriores. Si el bautismo suyo era válido, este siguiente no era. Si este segundo era válido, no tenía que confesarse de toda su vida anterior. Pero ante la duda, se confesó. Y se confesó nada menos que con el padre Lucio Rodrigo allí en Comillas. Bueno, a lo que voy. El primer día la niña estaba agotada, estaba echada allí sentadita en una de las sillas, no podía más de sueño, y de pronto yo me quedé dormido, y de pronto oímos, ya. Los avisos, bueno, los digo, antes me lo ha dicho la doctora Elsa, eran 3. El primer aviso lo tenía la niña con bastante tiempo, 2 o 3 horas antes, era la sensación interior, como de alegría de la posible presencia de la Virgen. Luego el segundo era como muy rápido, como 10 minutos antes de la aparición, y el tercero coincidía ya con la aparición. La niña estaba allí, estaba agotada, se estaba quedando dormida, no estaba por nada buscando una aparición y hacernos una exhibición delante nuestra, no, todo lo contrario, estaba hecha polvo, acollada, quedándose dormida igual que estábamos todos. Yo venía del viaje y estaba que no podía más, tenía 15 años. La niña, de pronto oigo un ruido, ya la niña sale disparada y se va hacia una pequeña cocina que tenían en la taberna, al final de la barra. Los que estábamos allí, 8 o 10 personas, corriendo, nos vamos, y de pronto yo veo que esa niña se desploma en el suelo y delante nuestro se transfigura. Esa niña, que era una niña vulgar y corriente, como cualquier niña de 11 o 12 años, pues resulta que se le pone la cara angelical. La niña, los movimientos son de una armonía increíble y sobre todo en la mirada, la cara, los ojos, una belleza y un esto que yo me quedo, yo me quedé pues absolutamente en ese momento. Yo no dudé de la presencia de la Virgen allí, porque se lo estaba viendo en la cara de la niña, en la representación. Entonces me descompuse, porque ya a pesar de que yo sabía de qué iba, pero una cosa es lo que uno le cuenta y otra es cuando uno tiene delante la persona. Entonces me entró un nerviosismo, me encontré, a pesar de ser un cuartito muy chico y estaban mis padres allí, mi hermana, yo me encontré muy solo, delante de algo que me superaba por todos lados. Un temblor que me caía, yo me caigo redondo al suelo, una hipotimia, me da algo, no lo sé. Entonces la presencia de la Virgen la estaba notando. Y entonces ella fue a la que con toda mi fuerza le pedí que por favor me quitara lo que tenía, el nerviosismo, el temblor que tenía, y la Virgen me hizo caso. Y entonces a partir de entonces empecé a disfrutar lo que era una aparición de la Virgen y con una niña con 11 o 12 años. Yo con eso podía haberme vuelto de Garabandal, que ya lo había visto todo. Pero bueno, sigo muy rápido. En otra ocasión, la niña, la misma, Mariloli, estaba sobre las 10 de la noche en Los Pinos y en pleno éxtasis en Los Pinos bajó ella tranquilamente, sin cansarse, sin nada, mirando al cielo, bajó a toda velocidad desde Los Pinos hacia el pueblo. Yo tenía 15 años y yo decía, a mí una niña de 12 años no se me va corriendo, faltaría más. Y yo con linterna mirando al suelo y matándome, fui delante al lado iba yo, ella iba y yo le iba como un poquito a la izquierda. Claro, lo que pasa es que yo iba pegando tropezones con la linterna intentando seguir, y la niña iba como sin esfuerzo ninguno, mirando al cielo, sin ver el suelo, sin pegar un tropezón, y así bajamos hasta el pueblo, que cuando íbamos ya camino del pueblo, arriba estaría unas 40 personas. Pues yo miré y me encontré que la gente se había quedado todo por el camino, se veía muy bien por las linternas a la medianoche, oscuro, pero es que me quedé solo, y me quedé solo con una niña en éxtasis, con una Virgen que le estaba dirigiendo un rosario, con 15 años, imaginaros, poneros en estas circunstancias. Cruzamos el pueblo a tomete, tragándonos
las paredes de las callejas, todo. Y nos quedamos sin pueblo. Llegamos a un descampado, que yo nunca había estado por allí, desconocido, pero claro, de pronto a lo lejos vi la tapia del cementerio. Entonces fuimos derecho a la puerta de la tapia del cementerio. Y ahí la niña otra vez se vuelve a desplomar y ya empiezan a aparecer los que venían un poco más rápido del grupo de los 40 que venían desde arriba. Por último, y me voy a centrar luego en Milagruco, otro día yo creo que esto fue como un adelanto que tuvimos de lo del Milagruco, porque por la mañana, a las 10 de la mañana, un día espléndido, nosotros en las comidas, el desayuno, la comida, la cena, la teníamos en casa de Elena. Entonces mi padre y yo salimos, estábamos casi enfrente de la iglesia donde pasaba un arroyo, había un pequeño puente, y vemos que Conchita viene un poco sin rumbo, y de momento Conchita, plum, lo mismo, se desploma, entonces Conchita se transforma, no había nadie, y nos vamos los dos, mi padre y yo, los dos asustados allí, admirados, porque es que además la niña era impresionante el cambio que tenía, era algo que es muy difícil de describir. Entonces, yo otra vez a la izquierda, mi padre a la derecha, la niña se ve que está rezando interiormente, recibe la Sagrada Comunión, que no la vimos, la lengua la abre, la consume, da gracias y después vuelve en sí, como el que vuelve de una anestesia o el que vuelve de un sueño, nos mira, se ríe y aquí no pasa nada. Además, no le gustaba comentar nada de lo que había ocurrido dentro. Si uno con sacacorcho le tiraba, te contaban algo, pero no, las niñas no hacían como una exhibición de lo que habían vivido en absoluto. Nos fuimos tranquilamente hablando hacia su casa y ahí quedó la cosa. Pero claro, el verlo con esa tranquilidad, los dos solos, y que más o menos fue lo mismo del Milagruco, lo único que no se veía la Sagrada Forma en la boca. Ella pensaba al principio que cuando recibía la comunión se veía, pero ya la Virgen dijo que no, que la Sagrada Forma no se veía. Bueno, resumiendo, y vamos a salto de esto, lo habían dicho cuando íbamos camino de Garabandal, en San Vicente de la Barquera, a echar gasolina, nos dijeron, ustedes que vienen al milagro que ha dicho Conchita que va a haber el día 18 de julio del 62. Pues no teníamos ni idea, nosotros no fuimos a ver milagros, nosotros fuimos a ver, bueno, el milagro entero de todas las apariciones, pero no una cosa concreta de un milagro. Entonces, pues la niña le había anunciado que se iba a ver, porque ella le pedía mucho a la Virgen que no le creía, que lo que le pagaba no le creía, y quería que la gente que creyera, lógicamente. Y entonces la Virgen le había dicho que sí. Ese día se celebraba el patrón San Sebastián, es en enero, pero por el frío lo celebran, aprovechar la fiesta nacional del 18 de julio para celebrar el patrón. Entonces, como además encima la niña lo habían hecho, pues generalmente en el pueblo había 40 o 50 personas y ese día se metieron varios miles, yo no sé cuánto habría, pero varios miles de personas había allí. Estaba el pueblo, estaba absolutamente lleno de todo tipo de personas. Celebraron una misa concelebrada sobre las 12 del mediodía, la iglesia se llenó entero, lo que es el atrio también, parte de la plaza. Yo conseguí entrar en la misa y estaba atrás. Fueron al pueblo una banda, yo creo que eran típicas de por allí, de un acordeón, una trompeta y un tambor, y entonces se pusieron en el fondo de la iglesia, no arriba, que yo pensaba que si eran músicos estarían arriba en el coro, no, estaban abajo. Pero en el momento de la consagración tocaron el himno nacional, que resultó, el himno nacional en un tono muy bajito, resultó impresionante. Y esa misma banda luego se metieron por la tarde, organizaron una fiesta y había allí una socarreña que le llaman, que es como un cobertizo, porque estaba el día, llovía, se abría el sol, era un día muy típico de allí, de tiempo variable. Y estuvieron toda la tarde bailando y tocando, yo creo que eran pasodobles y cosas de este tipo. Claro, todo el mundo estaba esperando que un milagro. El hecho de un baile
no era lo más a propósito para un milagro. Entonces, los que estábamos de fuera, aquello nos estaba cayendo mal, porque además tiraban cohetes de vez en cuando, incluso el tiempo, alguna vez hubo algo de tormenta. Fue pasando la tarde y allí no hubo milagro ni nada que se le pareciera. Lo que ocurrió, que existía gente que no se podía quedar en el pueblo, pues empezaron a marcharse, todo el mundo diciendo esto es un fraude, esto están mintiendo, están engañando a todo el mundo. Pero lo que estaba pasando era lo que estaba pasando. ¿Cómo andamos de tiempo? 5 minutos. Sí. Bueno, el tema es que ya nos pusimos a cenar y llegó las 12 de la noche y no había habido milagro ninguno. Se habían ido prácticamente casi todo el mundo del pueblo. Quedamos, yo qué sé, 50, 60 personas. Todos los demás se tuvieron que ir porque es que además no tenían ni casa para quedarse. Y nosotros cenamos, después ya quien dijo, llegó a las 12 de la noche, seguíamos sin milagro, entonces hay quien dijo que teníamos una diferencia de 1 hora con la hora oficial, entre la hora solar y la oficial, que a la 1, llegó la 1, no hubo milagro. Hay ya quien afinó más y habló del meridiano de Greenwich y que teníamos los 20 minutos más, porque pasa por Valencia, de Valencia allí, 20 minutos más. Llegó la 1:20 y a la 1:20 no había habido milagro. Ya, nosotros, pues bueno, con la resignación, yo particularmente no necesitaba milagro, pero sí que me daba pena de que la niña había anunciado y había quedado fatal delante de todo el mundo, y en fin, esto lógicamente. Y entonces en eso ya estábamos en la planta, nos bajamos mi padre y conmigo, y una señora que era hermana de Elena, que era Emilia, se bajó con nosotros, los tres, que nos íbamos hacia la iglesia donde nos quedábamos. Y en el momento que llegamos a la calle, oímos un griterío tremendo, milagro, y de pronto aparece Conchita dando la vuelta a su casa y delante nuestra prácticamente, nosotros tuvimos que correr un poquito, y una muchedumbre de gente, yo me atrevo a decir que histérica, porque aquellos se llevaron, había una pareja de la Guardia Civil, se la llevaron por delante, y al pobre de Pepe le arrancaron la camisa, y Conchita, que venía en éxtasis, resulta que se desploma pues enfrente nuestra. Y mi padre era un hombre muy educado y muy prudente, pero en aquel momento perdió la educación y la prudencia. Se tiró al montón, aquello era una melee. La niña teóricamente estaba en el fondo y allí fue todo el mundo chillando mucho, todo el mundo queriendo ver el milagro. Y mi padre se tiró los hombros de uno, lo alto, intentando ver algo, no consiguió ver nada. Estaba Emilia, lo mismo, pero lo hizo para abajo, intentó meterse por abajo. Y yo, que estaba, yo qué sé, yo era muy tímido y que tampoco tenía yo una obsesión especial, pues me puse como a verlo un poquito de lejos, en la tapia, en la pared de enfrente. Me subí en lo alto y yo estaba observando y yo veía allí una melee. Esto fue muy rápido, esto ocurre en muy poquito tiempo, una melee de gente. Y de pronto en medio de esa melee veo que se abre aquello y sale Conchita otra vez, como si aquello no hubiera sido con ella, con una dulzura, una tranquilidad, una belleza, mirando al cielo, y la sagrada forma perfectamente nítida y perfecta en la boca, y se veía en ese momento. Además, aparte de la linterna, se había salido la luna y se veía perfectamente en la boca. No era la forma del tamaño que estamos todos acostumbrados, pero del diámetro lo mismo, pero más grosor y muy blanca. Pasa delante mía y se va como hacia la iglesia, pero la vi tranquilamente a la distancia menos de lo que estamos nosotros de distancia aquí. Claro, yo me quedé en ese momento casi no, porque estamos aquí con el tema eucarístico, era una especie de procesión del Corpus que iba a la Sagrada Forma en la custodia de Conchita, y es que la Virgen que estaba llevando esto fue increíble. Yo ya después me quedé dándole vueltas, leo el diario de Conchita, y claro, allí es que había como distintos planos, cada uno cuenta como lo vio, y no todo el mundo lo vio igual. Conchita estaba dentro de su éxtasis. Conchita lo que cuenta que ella estaba en la planta alta de su casa, que tenía un tío, a una prima, Lucía, y entonces allí mismo entra en éxtasis, baja, pasa delante de la madre, ya
Conchita no ve a la madre ni ve a nadie, ella se metía en su cosa. Y Conchita sale, sí recibe del ángel que no consuma la sagrada forma, porque tiene, a continuación del ángel tiene la aparición de la Virgen, y que quería que dejara la boca abierta para que se viera. E incluso Conchita dice por ahí que lo vieron miles de personas, no lo vieron miles de personas, porque es que Conchita ya perdió la noción de lo que tenía alrededor y ella estaba en lo que estaba. Y además no perdió la calma, porque es que una niña, Conchita tenía a lo mejor 13 años, una niña de esa edad se le mete un montón de gente encima, lo normal es que la agobie y que Conchita, en vez de salir con esa dulzura, esa cosa, hubiera salido pues atosigada y llorando por lo más seguro. Y Conchita estaba en su paz interior que le tenía esto. Luego, por otro lado, estaban todos los que estaban queriendo ver un milagro como fuera. Incluso hay distintas versiones, porque hay quien dice, hay uno que es mi tocayo, Román, que dice que si vio como la Sagrada Forma se le fue formando poco a poco como círculo, otro que era un puntito que fue creciendo, hay quien llegó a ver una cruz dentro de la Sagrada Forma. Y yo lo que vi es lo que yo puedo decir. Y yo ni vi cruz ni vi puntito, yo vi una Sagrada Forma muy clara, muy blanca en la lengua de Conchita, y que se veía perfectamente y de un grosor grande. Si esa niña se hubiera cogido y hubiera cogido una Sagrada Forma, primero que podía haberla cogido no consagrada, no tenía que irse a hacer un sacrilegio, coger un copón y sacar una Sagrada Forma. Pero es que además, desde el tiempo que estaba desde su casa hasta allí, lo más seguro que se lo hubiera pegado en el cielo de la boca o algo. O sea, no era normal eso. Pero es que además, si quería hacer un paripé delante, no lo hubiera hecho a las 2 menos 10 de la noche, lo hubiera hecho a las 6 de la tarde, que había allí 2 o 3 mil personas, y lo hubiera hecho delante de aquellas personas. Entonces, sí. Sí, vete terminando. Porque tenemos que... Vale, termino. Y a la hermandad hay quien dice que empieza en el futuro, que dice un aviso, un milagro y un posible castigo. En la hermandad son 4 cosas claras: conversión, Eucaristía, darle importancia a la Eucaristía, el tema de los sacerdotes, que es yo le llamo el modernismo o el relativismo que se ha metido en toda la sociedad, y queremos quitar los mandamientos de la ley de Dios por suprimir, por unos mandamientos del hombre. Y por último, eso es fundamental, que pensemos mucho en la pasión de Jesús. El hecho del sufrimiento y del mal en esto no se entiende como no sea uniéndonos a la pasión de Jesús. Y a su vez, por la alegría, y ahí termino, de la alegría de tener una madre en el cielo. Yo sé lo que es alegría. De la reina de los cielos, los ojos he visto un día, lo he visto reflejado en los ojos de una niña. Que no me hablen más de pena. Ya sé lo que es alegría. De la reina de los cielos, los ojos he visto un día. Muchas gracias. Bueno, por economía de tiempo, porque ya llevamos más de 1 hora, y debo decir una cosa, que después de las maravillosas intervenciones, y no lo digo por educación y por cortesía, que nunca está de más, maravillosas intervenciones de Rafael, que para ser, como le ha dicho, un recién llegado a Garabandal, nos has dado una lección magistral, y te lo digo sinceramente, Por supuesto, la doctora Elsa Martí Barceló, ¿no? Elsa, que es la cabeza de esta iniciativa, es la secretaria de la Virgen, que es la jefa, es la Virgen, y no es una figura retórica, es decir, que la directora es la Virgen. Tenemos experiencia diaria de que es así, ¿no? Y por supuesto Román, que ha tenido el privilegio, por designio de la providencia, de ser testigo presencial de no pocos acontecimientos singulares, entre ellos nada más ni nada menos que del milagruco, Román, como hoy has vuelto a contarnos, ¿no? A dar testimonio de la veracidad de ese. Ya sabéis que milagruco es el equivalente a milagrito en la montaña, en el lenguaje propio de los montañeses, ¿no? Y bueno, me sumo por supuesto a lo que ha dicho Elsa en nombre de la iniciativa, de dar las gracias a Rafael
por habernos acogido, ser el anfitrión de este acto, a Pascual, que ayer nos dio también como guía, pues fue un conductor magnífico de nuestra visita, aunque de alguna manera entorpecida por la... Nos empezó a hablar de lluvias y de inundaciones y empezó a llover. Que no vuelva a hablar Pascual de las inundaciones. Muchas gracias. Y bueno, muchas gracias a la Fundación Daroca, en fin, por acogernos, ¿no? Javier Lafuente, que lo tenemos aquí delante. Muchas gracias. El presidente de la comarca. Muchas gracias, Javier. A mí, saben mis colegas, que me gusta hacer referencia a una frase que no es mía, sino que es de San Juan Pablo II, y que además la voy a decir. Cuando esto me han visto en algún momento que yo estaba escribiendo, no era por distracción, sino porque estaba poniendo ideas que me surgían para no aplicar el aforismo de non bis in idem, es decir, no repetir. Porque debo decir que después de la intervención, como he dicho, magistrales de Rafael, de Elsa y de Román, pues decir algo nuevo no es fácil precisamente, y supongo que estarán de acuerdo, ¿no? Porque hablar del milagruco, un milagro eucarístico, ¿no? Y además en la ciudad de Daroca, eucarística por excelencia, ¿no? Pues en fin, es complicado. Después de lo que ha contado Elsa en relación con las levitaciones, los éxtasis, las marchas estáticas, en fin, desde alguna perspectiva de un especialista en la materia como es ella, que es médico y que ha estudiado precisamente los informes y las declaraciones de reputados testigos de los hechos y también reconocidos profesionales de la medicina y en las especialidades más adecuadas para enjuiciar con el debido conocimiento de causa pues lo que vivían aquellas niñas, ¿no? Pues en fin, no es fácil, ¿no? Por tanto, yo iba escribiendo pues ideas que me venían para decir, pues intentar aplicar el non bis in idem en mi intervención, es decir, no repetir cosas que ya han dicho los componentes con un servidor, ¿no? Y que me facilitara luego pues el intervenir en esa línea, ¿no? Bueno, digo lo de San Juan Pablo II porque nadie ha hecho referencia afortunadamente a ello, porque me lo conocen perfectamente. Elsa y Román me lo han oído 1000 veces, aludir a que a mí me gusta mucho repetir, y además creo que viene también hoy especialmente muy adecuado porque Rafael pues ha comenzado hablando de Fátima y aludiendo a que Garabandal es continuación de Fátima y poniendo como persona autorizada para pronunciarse al respecto lo que Monseñor Joao Venancio Pereira, que efectivamente fue obispo de Leiría Fátima, dijo al respecto. Es que lo dijo él, Joao Venancio Pereira, que fue además el que, cuando a petición del cardenal Ottaviani, prefecto del Santo Oficio entonces y hoy Doctrina de la Fe, en el año 57 pidió que, como se aproximaba al año 60 en el que Lucia había dicho que tenía que darse a conocer el que pasó a ser conocido como el tercer secreto, y se acercaba, en el año 57, pues pidió que fuera llevado el escrito que estaba en posesión del obispo de Leiría Fátima a Roma para ser custodiado adecuadamente. Y quien lo llevó a Roma en el año 58 fue Monseñor Joao Venancio Pereira, y que estuvo en Garabandal y celebró misa en Garabandal, y quien estuvo en New York con Conchita, es decir, que conocía, y dijo él allí precisamente lo que con acierto efectivamente Rafael Navarro Rubio, pues ha dicho, ¿no? En el año 81 sabemos que el 13 de mayo Juan Pablo II sufrió un atentado terrible. Por la tarde de ese día, a las 17:37, si hay tiempo veréis después por qué me gusta citar además la hora exacta, ¿no? Bueno, de la tarde en la plaza de San Pedro del Vaticano sufrió a manos del terrorista Liatka aquel atentado.
Bueno, un año después, el 13 de mayo del 82, ya restablecido de sus heridas, él fue a Fátima por primera vez. Un papa tan santo y mariano como Juan Pablo II no había estado todavía en Fátima. Luego estaría 3 veces oficialmente, ¿no? Bueno, entonces el 13 de mayo del 82 fue a dar gracias a la Virgen por haberle salvado la vida. Y dirá, tenía que producirse el atentado contra el Papa, así lo dirá, y lo escribió y lo repitió varias veces hasta su partida al cielo el 2 de abril del año 2005, ¿no? Tenía que producirse el atentado contra el Papa coincidiendo con la fiesta de la Virgen de Fátima para que la Iglesia y el Papa miráramos al mensaje de la Virgen en Fátima. Puntos suspensivos. Añadió, porque en los designios de la providencia no hay meras coincidencias, no hay casualidades. Y precisamente por eso, ahora que está tan de actualidad la guerra en Ucrania, Rusia, precisamente por eso él hará una consagración el 25 de marzo del 84. La fecha no es ninguna casualidad, pero no hay tiempo. Si hay tiempo para las preguntas y alguien me pregunta, con mucho gusto. 25 de marzo del 84, y fijaros, ahora que se está hablando tanto, ¿no? Y está tan de actualidad el rearme, y el rearme militar de la OTAN, y el rearme militar de los países de la Unión Europea, y hay que llegar al 5% del PIB en armamento militar. Más de actualidad, estoy seguro que estamos de acuerdo, no puede estar. Bueno, pues sin rearme militar, ni más drones, ni misiles, ni submarinos, ni bombarderos. Hizo esa consagración. Y el muro de Berlín, que había sido levantado el 13 de agosto de 1961 por la entonces Unión Soviética, para dividir la Europa soviética, la Europa comunista de la Europa occidental, sin violencia ninguna, se desplomó como un castillo de naipes el 9 de noviembre del año 89. Si hay tiempo, diré algo. Cuando se despidió Juan Pablo II en su primera visita apostólica a España, de las 5 que tuvo, de su primera visita apostólica, que la primera tuvo que atrasarse por su atentado, estar de baja, todo, etcétera, comenzó el 30 de octubre del año 82 y concluyó desde Santiago de Compostela el 9 de noviembre de 82. E hizo un discurso desde la Catedral de Santiago, que está en la historia, y nunca más actual que ahora, desde entonces, cuando dijo Europa, ese discurso que hizo desde el Finisterre, como digo, el final de la Tierra, el momento cuando se estableció la denominación de Finisterre, pues en fin, era Finisterre en latín, lo sabemos, final de la Tierra conocida, hasta que España no llegó en 1492, el 12 de octubre, ¿verdad?, a tierra americana, para comenzar nada más y nada menos que la evangelización de América por España, como instrumento de la providencia, pues era el final de la Tierra. Pues hizo un discurso europeísta que dijo: Europa, sé tú misma, Europa, sé fiel a tus raíces, etcétera, etcétera. Eso lo dijo el día de su despedida, 9 de noviembre de 82. Bueno, el 9 de noviembre de 89 cayó el muro de Berlín. Nuestra Señora de la Almudena. Efectivamente, que tiene mucho que ver con la muralla, la muralla de Madrid, de la época del momento, que se desplomó. Y el 9 de noviembre de 89, en la fiesta de la Virgen de la Almudena, cayó el muro de Berlín, sin violencia ninguna. Y a continuación, también como un castillo de naipes, la mayor superpotencia del mundo junto a Estados Unidos, surgido de la geopolítica de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética, sin violencia ninguna. ¿Quién iba a combatir militarmente contra la Unión Soviética cuando hoy en día, hoy es reconocido que la propia Rusia, no ya la Unión Soviética, tiene el mayor número de bombas militares y cabezas nucleares del mundo, sin violencia ninguna? ¿Qué día cayó? El Papa había consagrado el mundo al Inmaculado Corazón de María. ¿Qué es el Inmaculado Corazón de María? Es el corazón de la Inmaculada Concepción. ¿Qué día cayó la Unión Soviética?
el 8 de diciembre, fiesta de la Inmaculada Concepción del año 91. En los designios de la providencia no hay meras coincidencias. Y aprovecho para decir que en la historia de la Segunda Guerra Mundial, la que vino la Virgen a Fátima para evitar que se produjera una guerra mayor, porque vino en el 17, que estaba en pleno desarrollo la que sería Primera Guerra Mundial, y dijo que las guerras son consecuencia de los pecados de los hombres, que esa guerra acabaría pronto. Así fue, el año siguiente acabó, en el 18, la Primera Guerra Mundial, pero que las guerras eran consecuencia de los pecados de los hombres, y que si no había, por lo tanto, conversión, vendría otra guerra mayor, la que sería la Segunda Guerra Mundial. Y estableció además, sabiendo desde el eterno presente de Dios que no habría conversión, una gracia especial, la consagración de Rusia al Inmaculado Corazón de María por medio del Papa en comunión con todos los obispos del mundo. Y ni así se le hizo caso. Y vino la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, digo que durante la Segunda Guerra Mundial y durante toda la Guerra Fría, se entiende por Guerra Fría el periodo que va. Guerra Fría es expresión contrapuesta a Guerra Caliente, es decir, guerra declarada frontal, que claro, con la Unión Soviética no era posible. Desde el año 45, final de la Segunda Guerra Mundial, hasta el año 91, el 8 de diciembre, que hemos recordado que desaparece la Unión Soviética y termina la Guerra Fría. Bueno, la cantidad de no meras coincidencias que hay entre sucesos históricos experimentados en Fátima del 13 de mayo al 13 de octubre del 17 y en la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría está llena, para que nos demos cuenta que el Señor de la historia es Jesucristo. Y eso también se pondrá de manifiesto en Garabandal. En los designios de la providencia no hay meras coincidencias. Y Garabandal no es que coincidió con hechos significativos, puntuales, es que coincidió nada más y nada menos que con la preparación y desarrollo del mayor acontecimiento de la Iglesia en el siglo, el Concilio Ecuménico Vaticano II. El Concilio Ecuménico Vaticano II fue convocado por el Papa Juan XXIII el 11 de octubre del año 62, dio comienzo oficial, y lo concluyó su sucesor tras el fallecimiento del 3 de junio del 63 de Juan XXIII, que será Pablo VI, que lo concluyó el día de la Inmaculada Concepción del año 65. Bueno, pues durante toda la preparación y durante la práctica totalidad del desarrollo del mayor acontecimiento del siglo, mientras todos los cardenales y obispos estaban reunidos en torno a la cabeza de la Iglesia en la tierra, que es el Papa, y en el corazón de la Iglesia, que es la Basílica de San Pedro de Roma, la Virgen, que durante el concilio el Papa Pablo VI definirá como madre de la Iglesia, pues la Virgen estaba jugando como una madre con sus hijas, con 4 niñas, en una aldea perdida en las proximidades de los picos de Europa y en torno a Peñasagra, en la montaña de Santander. Alguien puede pensar, con rectitud de intención y con honradez intelectual, ¿no?, que es una mera coincidencia. Claro, no faltaron voces que decían, oiga, no hay 2 concilios, la Virgen, Madre de la Iglesia, está aquí, en Roma. Tenía razón, pero mire usted, si la Virgen quería estar en Garabandal, ya sabéis que se le puede pedir a la Virgen de todo, igual que al Señor, menos una cosa, explicaciones. ¿Por qué haces esto? Porque me da la gana. En fin, ¿no? Es decir, se le puede pedir explicaciones humildemente. Madre, ¿por qué haces esto? Explícame, Señor, explícame, por supuesto, pero exigir explicaciones, hombre, mire usted, en fin, se puedes pedir explicaciones. Seguro que has hecho esto por algo y para algo bueno, ¿no? Pero no lo entiendo, si tienes a bien explicármelo, eso por supuesto, faltaría más, ¿no? Pues durante todo ese periodo la Virgen estaba en Garabandal. Claro, cuando resulta que a los padres conciliares les llega la noticia de que la Virgen en su segundo mensaje público
Y último, ha dicho que muchos sacerdotes, obispos y cardenales van por el camino de la perdición y arrastran consigo muchas almas. Supongo que se puede entender que eso resonaría casi como una blasfemia o como una herejía. ¿Me explico? En ese momento. Pues bien, las dos cabezas principales de la Iglesia, la primera indiscutible, el Papa, entonces Pablo VI, y su mano derecha, y entonces, como decía, prefecto del Santo Oficio, hoy doctrina de la fe, el cardenal Ottaviani, cuando tienen conocimiento de ese mensaje, ¿cuál es su reacción? Por favor, que esa niña Conchita, pero por la portavoz de las cuatro, Conchita, Jacinta, Mariloli y Maricruz, venga aquí, porque ese mensaje no se lo han inventado esas niñas. Esto es una opinión, no es una opinión de un servidor, que no sería nada. Es que eso es la realidad que sucedió. Le transmitieron inmediatamente, lo he citado antes Elsa, al que estaba entonces en funciones de párroco en Garabandal, el padre Luna. Padre Luna, cuando los hechos de Garabandal comenzaron en el año 61, tuvieron mucho eco en la España del momento, a pesar de que no había internet y no había esto, pero tuvieron mucho eco. Y un testigo presencial es San Román, como sabemos, ¿no? Pero en fin, está documentado. Hay miles de metros de filmaciones. Yo he tenido el privilegio de ver miles de metros de filmación del nodo de la época, con cosas como las que ha contado Román, y otros testigos, pero que no están aquí. Román sí. Y bueno, y debo decir que lo que hicieron fue que entonces el padre Luna, ese párroco en funciones en ese momento de Garabandal, cuando el segundo mensaje, él era seminarista en en Zaragoza, cuando comenzaron los hechos, el domingo 18 de junio del 61, con el arcángel San Miguel, como se ha recordado. Es razonable, como ha sucedido en otras apariciones, como las que se ha recordado, por ejemplo, en Fátima, nada más y nada menos, y que vino un ángel, y no cualquiera, sino el príncipe de la milicia celestial, el arcángel San Miguel. En las letanías lauretanas invocamos, entre otras, a la Virgen como reina de los ángeles. Oye, cuando la reina de los ángeles va a venir a la tierra, pues es lógico que es un embajador muy especial viniera a anunciar a su reina, a la reina de los ángeles. Y vino efectivamente el príncipe de la milicia celestial, el arcángel San Miguel, a anunciarles a las niñas que iba a venir próximamente la Virgen, como así vino. He hecho una brevísima digresión, porque en los designios de la providencia no hay meras coincidencias. La primera visión de la Virgen, como se ha recordado muy bien, como Nuestra Señora del Carmen de Garabandal, ¿qué día fue? Había comenzado las revelaciones del arcángel San Miguel domingo 18 de junio del 61. Vino 2 domingos después, el domingo 2 de julio del 61. O casualidad, no meras coincidencias. El evangelio del día, de ese domingo, todavía no había comenzado el concilio. Por tanto, el calendario de la Iglesia era el preconciliar, no el posconciliar, que es el actual. ¿Qué fiesta conmemoraba la Iglesia el domingo 2 de julio del 61? La visitación de la Virgen a su prima Santa Isabel. ¿Cómo comienza el Evangelio de San Lucas de ese día? En aquellos días la Virgen se fue con prisas a la montaña. Santander es la montaña y San Sebastián de la Garabandal es una aldeuca de la montaña. Qué casualidad, ¿verdad? Qué casualidad. En los designios de la providencia no hay meras coincidencias. La Virgen viene por primera vez a una aldeuca de la montaña cántabra el domingo 2 de julio del 61. Se fue con prisas a la montaña, que comenzaba el Evangelio de San Lucas del día, a visitar a su prima Santa Isabel, que sabemos que estaba
embarazada de 6 meses, la Virgen estaba embarazada de 3 meses, para acompañarla, para ayudarla, para tal. Está plagada de no meras coincidencias. Bueno, pues decía que el padre Luna no creía en Garabandal, escrito por él. Pero bueno, puesto que muchos compañeros seminaristas y sacerdotes iban y le invitaron a que viniera con ellos, dice, escrito por él, dice, yo fui también. Y cuenta él que tuvo una experiencia sobrenatural, que no en Los Pinos, que le hizo ver que efectivamente allí estaba la Virgen y que aquello era auténtico. Y el padre Luna se convirtió en un gran apologeta de los hechos de Garabandal, en los que no creía, contado por él cuando fue allí. Bueno, pues él recibió en el año 65, poco después de ese segundo mensaje y último público de la Virgen había dicho, bueno, transmitió a las niñas que muchas, en fin, era multitud de manifestaciones a las que se han referido Rafael, Elsa y Román, ¿no? Pero en 2 ocasiones pidió que lo que les decía lo hicieran público. Y además la fecha la puso ella, no las niñas. El primer mensaje público fue el 18 de octubre del 61. Y el segundo mensaje y último público fue el 18 de junio del 65. Y aprovecho, siguiendo la estela de que en los designios de la providencia no hay meras coincidencias, que el número 13 es a Fátima o que el 18 es a Garabandal, en la exégesis bíblica. Lo que el número 13 es a Fátima está escrito por Lucia. Dice que en ella, escribiendo en ese opúsculo que fue publicado, hecho público por el provincial del Carmelo de Coimbra, ella era carmelita, estuvo 58 años, como sabemos, de carmelita en el Carmelo portugués de Coimbra, y ahí falleció el 13 de febrero de 2005, pues que se llama El mensaje de Fátima a través del tiempo y de los acontecimientos. Y en un momento y un año después exactamente, es decir, el 13 de febrero de 2006, un año después se hizo público ese testimonio suyo escrito, que en un momento dice, yo me preguntaba por qué la Virgen, estoy hablando de Fátima ahora, pero Fátima y Garabandal tienen una gran vinculación. ¿Por qué quiso la Virgen aparecerse en cada día 13? Y ella misma escribe, hasta que un día, escribe ella, Lucia, y hasta que un día me vino espontáneamente cantar gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, gloria al Padre, dice la Santísima Trinidad. Dice el uno la unidad junto al 3 la Trinidad, es la Santísima Trinidad. Y añade ella, fue como una luz que me iluminó mi alma. A buen entendedor, pocas palabras, sobre todo porque Fátima es profundamente trinitaria. La oración del ángel que el año anterior al comienzo de las apariciones de la Virgen, en 1916, les enseñaba a rezar a los 3 pastoriños, Jacinta, Francisco y Lucia. Jacintita y Francisco hoy canonizados. Los beatificó Juan Pablo II el 13 de mayo de 2000 y los canonizó Francisco el 13 de mayo de 2017 en el centenario de 1907 Fátima, ¿no? Y un servidor, como muchos, estuvimos allí, ¿no? Y lo vivimos aquello intensamente, ¿no? Bueno, pues les enseñó la oración de la Santísima Trinidad. El ángel de Portugal, el ángel de la paz, como se les reveló, les enseñó la oración de la Santísima Trinidad. La nueva iglesia, que era la oración de la Santísima Trinidad, Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, os adoro profundamente, os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre de la divina. Esta oración se lo enseñó en 1916 el ángel de Portugal, el ángel de la paz, los 3 pastoriños. La nueva iglesia, que está enfrente de la Basílica de Nuestra Señora del Rosario, ¿no? La vocación es la Santísima Trinidad. Cuando Lucia estuvo en Tui como religiosa profesa, antes de profesar como carmelita, fue religiosa Dorotea, la relación que tuvo el 13 de junio del 29, cuando la Virgen le dijo que había llegado la hora de decir al Papa la consagración pedida el 13 de julio del 17, para evitar una guerra mayor, etcétera, etcétera, tuvo la visión de la Santísima Trinidad, y está escrito por Lucia. Me dio luz el cielo para penetrar el misterio de la Santísima Trinidad
pero no tengo la autorización para contarlo. Está escrito por ella. O sea que Fátima es profundamente trinitaria, ¿no? Bueno, pues Garabandal es el número 18. Los acontecimientos más significativos de Garabandal, casualmente, pero mire usted, la Miguel comenzó, no fue una decisión humana, fue una decisión del cielo, ¿no? En un día 18, el domingo 18 de junio del 61. El primer mensaje público, la Virgen les pidió a las niñas que fuera el 18 de octubre, se lo dio a conocer en julio, y les dijo que fuera el 18 de octubre del 61. Y el último mensaje, y según el último, pidió que fuera el 18 de junio del 65. Como ha dicho Román y ha recordado, efectivamente, y usted, el Milagruco, 18 de julio del 62, que como bien ha recordado Román, San Sebastián de Garabandal, la fiesta de San Sebastián es el 20 de enero, pero como habitualmente los 20 de enero ahí llovía, hacía frío, y el 18 de julio era entonces la fiesta nacional, y por tanto fiesta, y había buen tiempo, pues se celebraba habitualmente la fiesta local de San Sebastián de Garabandal en el 18 de julio. Pues el 18 de julio fue el Milagruco. Simplemente diré que así como el 13, la interpretación del número 13, Lucia lo dio, por tanto, mire usted, no hay más que, y los hechos corroboran además lo que cuenta, ¿viste? En el 18 no hay unanimidad. Simplemente para los que tengan curiosidad intelectual, les facilito recordar el episodio narrado en los Evangelios de San Lucas y San Mateo sobre los 18 que mueren al derrumbarse la torre de Siloé. Y lo que dice el Señor, porque es el Evangelio, bueno, es palabra de Dios, palabra de Jesucristo, ¿no? Lo que dice respecto de los 18 que murieron cuando cayó la torre de Siloé. Lo dejo ahí porque no hay tiempo. Bien, el segundo mensaje, el primer mensaje fue muy sencillo y efectivamente ante esa sencillez la gente esperaba poco más o menos que el segundo mensaje, el último lo sucedió el 13 de octubre del 17, el milagro de la lanza del sol, etcétera, etcétera, pues la gente pues quedó mucha gente, ¿verdad, Román?, decepcionada. La documentación acredita que mucha gente dijo, no, esperábamos un mensaje y con manifestación extraordinaria. Lo cierto es que fue muy sencillo, ¿eh? La Virgen decía que había que ser muy buenos, que había que pensar en la pasión del Señor, que está muy olvidada, que el Señor quería perdonarles por sus pecados y que el Señor perdonaba evidentemente a quien se lo pedía. Muy sencillo, el A, B y C del Evangelio. A, B y C del Evangelio. Somos los hombres los que complicamos el mensaje evangélico, ¿no? Y el segundo mensaje y último, ese ya fueron palabras mayores, ¿no? Porque efectivamente, te ruego que cuando sea la hora... Estamos muy justos porque si no, no hay preguntas. Sí, bueno, pues sí. Es que son menos 20. En el primero había aludido la Virgen a la Eucaristía. En el segundo insistió la Virgen, a la Eucaristía cada vez se le da menos importancia. Y lo que he comentado sobre que muchos sacerdotes, obispos y cardenales van por el camino de la perdición. Y frente a todo el sector modernista eclesiástico que ha existido desde que la Iglesia es Iglesia, o sea que el Señor dijo que las puertas del infierno no prevalecerían contra la Iglesia, pero no dijo que las puertas del infierno no atacarían a la Iglesia, obviamente, ¿no? Debo decir que la reacción, como he comentado, del Papa y del cardenal Ottaviani fue que fuera, y está documentado que Conchita, junto con su madre Aniceta y el padre Luna, el 13 de enero del año 66, es decir, un mes después de concluido el concilio con las Navidades por medio, y no había ido antes porque se opuso la jerarquía de la diócesis de Santander. El 13 de enero del 66, el padre Conchita, con su madre Aniceta y con el padre Luna, estaban en el Vaticano.
Conchita estuvo 2 horas y 3 cuartos con el cardenal Ottaviani y 3 monseñores de la curia. Cuando acabó, bueno, a mitad salió para decirles a su madre Niceta y al padre Luna que todo iba muy bien, y cuando acabó les dijo que pasara Conchita, por favor, por la casa pontificia, que el Papa quería hablar con ella. El monseñor encargado de la casa pontificia dijo que el Papa no podría recibirla. Cuando el padre Luna dijo, está documentado, cuando el padre Luna dijo, venimos de parte de su eminencia tiene mucho trabajo en su congregación, pero aquí el Papa no. Al día siguiente se fueron a San Giovanni Rotondo a estar con el padre Pío. El padre Pío estuvo con Conchita un largo rato, y no me extiendo porque no hay tiempo. El 19 de enero de ese año 66, 6 días después, Pablo VI estuvo con Conchita. No en la casa pontificia, ojo al dato, sino, no diré en secreto, pero sí discreto. Y era el Papa. El Papa. Lo digo para que nos demos cuenta de la situación. El 19 de enero del 66, Pablo VI estuvo con Conchita y le dirá aquello de que yo te bendigo y conmigo te bendice toda la Iglesia. 13 y 19 de enero del año 66. Y hay un acta que recoge eso. Bien, termino, porque no hay tiempo, me había ido escribiendo aquí demasiadas ideas para el tiempo, simplemente diciendo que un servidor en mano ha llevado al obispo anterior de Santander, don Manuel Sánchez Monje, y he estado con él 1 hora en su despacho en la diócesis de Andrés. Estuve 2 veces con él. La primera para llevarle la película Garabandal, Solo Dios lo sabe, y la segunda para llevarle un dictamen muy exhaustivo y preciso sobre lo que fue la inexistente segunda comisión de investigación. A mí me dijo personalmente él, el 11 de diciembre del año 18, que él no haría nada, que lo metería en el archivo de la diócesis junto al expediente Garabandal, para que quien tuviera interés por Garabandal ahí encontraría el dictamen. Después yo le dije, señor obispo, piense que yo he venido de Barcelona, de Madrid, aquí para llevárselo, porque creo que usted tiene derecho a conocer eso. Lleve usted eso, por favor, a Roma, y si Roma ordena que abramos una nueva comisión de investigación, se abrirá, pero yo no haré nada. Bien, luego vino el confinamiento, pero la Virgen ha movido la Virgen pieza en el tablero de la historia de Garabandal. Y Roma vino a Madrid el 25 de julio del año 2000. Y vino a Madrid de la mano del entonces y actual secretario de Estado de la Santa Sede, Parolin. Yo le conocía, pero no tenía con él una relación estrecha, pero en fin, él sabía quién era yo. El caso es que fui invitado yo a un acto al que vino el 25 de julio del año 2020 en la Catedral de Toledo, y a un almuerzo posterior. Y yo le entregué en mano ese informe también al cardenal secretario de Estado, todavía actual, Monseñor Parolin. Y ese informe se lo he entregado en mano yo también al entonces presidente de la Conferencia Episcopal, Juan José Omeya, que conozco hace tiempo, que le dije, don Juan José, no se lo entrego como arzobispo de Barcelona, que lo sigue siendo ahora, como sabemos, porque tenga una legitimación singular en relación con este hecho, sino como presidente de la Conferencia Episcopal. Por tanto, lo tiene el obispo de Santander, lo tiene la Conferencia Episcopal Española y lo tiene Roma. Ahora estamos a la espera de que la Iglesia se pronuncie con una nueva comisión de investigación, a la cual, como hijos de la Iglesia, nos remitiremos. Pero una comisión de investigación como Dios manda, porque hasta ahora no se ha hecho como Dios manda. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Abrimos alguna pregunta? Lo que tú veas cómo vayamos de tiempo, es que no sé cómo vamos de tiempo. ¿Estamos justos? Estamos justitos. Nos quedan 15 minutos para 15 las 2. 15 minutos para las 2. Pues unas Hemos preguntas empezado a las 12. rápidas.
Preguntas rápidas y contestaciones cortitas y contundentes. Yo tengo dos preguntas, pero mencioné la primera y sin más, estaba pasando a Roma. Te iba a preguntar la edad que tenías cuando creo que a los 8 eran 15 años. 15 años, ya lo digo ya. La primera pregunta es, con 15 años, ¿cómo te influyó a lo largo de tu vida en los encuentros que tuviste al llegar a Garabandal como cristiano en tu vida de fe? ¿Y cómo eso tú lo has podido manejar como cristiano? Me influyó totalmente, si no, no estaba yo aquí ahora. No me refiero a eso. Me refiero a tu vida cotidiana como cristiano, es decir, a tus respuestas como persona, actuando con tu familia. Absolutamente. Podía decir detalles, pero son íntimos. Es decir, que ha dirigido tu vida ese encuentro totalmente. Totalmente. Y la segunda pregunta, ya que es tan breve la respuesta, que igual la segunda está muy fácil. ¿Cómo has vivido desde, porque estamos hablando que tú tenías 15 años en el 60? En el 62. Yo nací en el 47. Cuando nací yo. O sea, yo nací en el 62, pues tú estabas con 15 años. A lo largo de toda tu madurez, ¿cómo viviste tu relación con la iglesia, entre comillas, oficial, jerárquica, y de la ausencia de respuesta? No, claro, por lo que estoy diciendo, Garabandal fue Vox Populi durante muchos años en España. Entonces, la ausencia de esa conversación pública por parte de la iglesia, ¿cómo lo viviste? En mi familia teníamos una radical obediencia a la Iglesia Católica. Entonces mi padre era amigo del obispo de Cádiz, entonces don Antonio Añoveros, que fue luego obispo en Bilbao, famoso después en Bilbao. Cuando volvimos, lo primero que hizo desde Cosío le envió un telegrama contándolo, bueno, diciendo que iría a verlo. Y cuando estuvimos en Cádiz, se fue a verlo y se lo contó. El obispo se entusiasmó, pero luego se puso en contacto con el obispo de Santander. Y llamó a mi padre se puso a hablar, a dar muchas conferencias, pero lo llamó a los 2 meses por ahí, y dijo: Miguel, la iglesia tiene que ser muy prudente, por favor, no hables más. Cuando la iglesia la apruebe, vuelve a hablar, pero ahora no. Entonces, desde entonces tuvimos 50 y tantos años sin hablar para nada de Garabandal. No volvimos, por eso yo conocí ese día y después no volví. Y nosotros, pues, por ejemplo, en las vacaciones, pues nos íbamos a distintos... Rafael ha contado que ha visitado muchos santuarios marianos. Nosotros hacíamos eso, nos íbamos, como en mi familia teníamos una rouleau con los niños, nos íbamos a Fátima, a Lourdes, al Pilar, a Torre Ciudad, a Guadalupe y a todos los santuarios marianos, menos los que estaban prohibidos, que era Garabandal, por obediencia exclusiva a la iglesia. Luego me enteré que Pablo VI había cambiado un canon y que ya pues se podía, entonces, y a través sobre todo del padre José Luis Saavedra, que presentó una tesis doctoral en Pamplona, en la Facultad de Teología, digo, anda, que podemos hablar de lo que estaba prohibido. Y entonces a partir de entonces volvemos a partir de entonces se volvió un poquito más desobediente y habla de vez en cuando. Oye, una cosa, perdón, como tú nos has enviado este libro, que te lo agradezco mucho, yo simplemente he estado ojeando y me parece interesantísimo, me lo voy a apoyar, te lo aseguro. Solo decirte que, como, siguiendo, permitirme, eso de que los vecinos de la provincia tienen meras coincidencias, aquí he visto que en particular trata 3 manifestaciones, 3 mariofanías, que son la Guy du Bac de 1830 en París, ¿no?, a Santa María de Labouré, la Salette y Fátima, ¿no? Bueno, de Fátima hemos hablado mucho, pero fíjate, lo digo eso de las coincidencias. La Salette fue el 19 de septiembre de 1846, 19 de septiembre fue ayer. Y hoy es 20 de septiembre, que es una fiesta histórica, bueno, una fecha histórica de la historia de la Iglesia, porque es la caída de Roma. O sea, Roma como capital de los Estados Pontificios, que había sido durante 1000 años, desde el año 800 hasta 1870, cae tal día como hoy. Y la Virgen en la Salette y en la Guy du Bac había hablado de una manera, en fin, no había dicho tal día, pero había dicho
lo suficiente para que hoy podamos entender que en sus mensajes, en la Lady Back y en la Salet, estaba aludiendo a eso. Te lo digo porque, como me parece magnífico, si te parece oportuno, a ver si hacemos méritos para que en una próxima edición del libro pueda incluir Garabandal. Gracias. ¿Alguna pregunta más para ir terminando? ¿Alguien tiene alguna pregunta más? ¿Alguien? Bueno, pues yo creo. Y así hemos hablado del libro. Daros las gracias por haber acudido aquí a Daroca, haber elegido este sitio para contar esto que la mayoría de nosotros desconocíamos, que ha estado muy bien. Y eso, repito, daros las gracias. ¿Acaso comentarle a don Jorge que me ha llamado mucho la atención cuando ha dicho de que a la Virgen no se la puede preguntar o reprochar? Y esto me ha recordado que durante la guerra de independencia, en los sitios, la gente, cuando los voluntarios que acudían a defender Zaragoza se comprometían con Palafox bajo el estandarte de la Virgen. Y cuando finalmente, en febrero de 1809, capituló Zaragoza, los zaragozanos cantaban a coro una jota que decía: ¿qué has hecho, Virgencica? Como un reproche, que parece que te has dormido, que los franceses ya entran por la puerta del portillo. Me acuerdo porque es que además ayer estuvimos aquí hablando precisamente de la guerra de independencia y creo que también mencioné esto. Entonces cuando Jorge ha dicho que a la Virgen se le puede reprochar o preguntar así por las buenas, pues inevitablemente me ha recordado estos zaragozanos de hace 200 años. Bueno, yo solo quiero decir, perdona, ¿no? Gracias, Pascual, no, que yo no soy ningún profeta ni soy ninguna autoridad magisterial de la Iglesia. He hecho un comentario que entiendo que, es decir, creo que es de sentido común. Es lo un hijo a su madre. Un hijo a su madre puede decir: mamá, ¿por qué me dices esto? Y mira tal, me habías dicho esto y mira cuál. Es decir: oye, mamá, ¿por qué tú me has dicho esto y ahora pasa esto? Si se me permite el símil de hijo a mamá, no, pues de hijos a la madre, nuestra madre del cielo, pues lo mismo. Igual al Señor. La señora, humildemente, decirle: pues Señor, si tienes a bien aclararme por qué yo creía que era esto, en que estoy equivocado, en fin, ya se me entiende, ¿no? Eso quiero decir. Que ahora hay que decir: oye, ¿por qué has hecho esto? Como un hijo a una madre, decirle: oye, ¿tú por qué has hecho esto? ¿No? ¿Por qué has hecho esto cuando tal? Me parece que salvando las distancias se entiende, ¿verdad? Lo digo para que no haya dudas en cuanto a lo que yo he dicho. Gracias. Oye, Pascual, muchas gracias. Volveremos y os invitamos a todos los presentes a uniros a esta iniciativa de la Virgen, que os esperamos con ilusión. Se va a hacer el congreso que ha dicho Rafael del 17 al 19 de octubre en Garabandal, y que vamos a llenar las calles, porque vamos a estar todos los presentes y los ausentes, los que estuvieron en su día, porque estarán espiritualmente con nosotros. Que os esperamos, va a ser un congreso muy ilusionante. El lema del congreso es: lo que entiende Dios por ser bueno. Nos lo van a explicar grandes sacerdotes que van a acudir al congreso. Y nada, y que os esperamos, y que bienvenidos a Iniciativa Internacional España con Garabandal. Muchísimas gracias a todos.